Bueno, hoy día no vamos a hacer esta clase que no es muy larga, no es muy extensa, mañana, como les digo, vamos a hacer un caso clínico en relación a las patologías renales. Que lo que hemos visto es síndrome nefrótico nefrítico, una de ellas dos es lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado algo del síndrome nefrítico o se imagina que puede ser el síndrome nefrítico? Mirando el monito, ¿qué puede ser? ¿Aló? ¿Se fueron? Bueno, el síndrome nefrítico es una enfermedad, ¿cierto?, que afecta fundamentalmente, ya vamos a ver su definición específica, pero igual que el nefrótico, al nefrón, ¿cierto?, alterando lo que es la filtración del glomerular y que eventualmente puede llevar a un daño crónico, a una falla renal que puede ser transitoria o seguir a la cronicidad. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Conocer la definición del síndrome nefrítico, reconocer las manifestaciones clínicas, como yo como enfermero pudiera darme cuenta que estoy frente a un niño que está haciendo un síndrome nefrítico. Identificar el tratamiento general y tratamiento farmacológico. Vamos a ver que hay cosas como bien específicas y puntuales en donde nosotros como enfermeros tenemos un rol particular. Y realizar la gestión del cuidado con un niño que esté afectado por esta enfermedad. Bueno, a modo antecedente, decirles que la causa más frecuente que se relaciona con esta patología es la infección por el estreptococo grupo B, ¿ya? La glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que es la que está más ampliamente descrita, ¿cierto? Perdón, chiquillos. Es causada en general por el estreptococo piógeno, ¿cierto? Que puede tener una infección en un órgano muy distante de lo que es el riñón y que por vía hematógena va a llegar al riñón, al nefrón específicamente, y va a causar el daño y las manifestaciones clínicas propias de este cuadro. Esta infección si es que es causada por el estreptococo, este daño a nivel del riñón provoca alteraciones a nivel del complemento. ¿Se acuerdan? El complemento C3, C4, que actuaban en una cascada, ¿cierto? Se ven alteradas en esta patología fundamentalmente. La forma en que se presentan este cuadro es variable, no tienen un comportamiento ni tiene un patrón que uno dijera que es súper característico, y a lo mejor hay una aparición que es más bien de tipo súbita, brusca, que se asocia específicamente a las infecciones que ocurren por estreptococo beta hemolítico, y otras que tienen un inicio bastante más insidioso, más lento. Perdón, me voy a desaparecer un poco, se me cayó aquí. Esto hace clase en la casa y que a uno se le cae todo. Bueno, que tienen un inicio bastante más lento, más insidioso y que puede ser atribuible a otras causas, no específicamente a la infección por estreptococo beta hemolítico. El diagnóstico fundamentalmente es a través de la clínica, aunque debe ser confirmado con algunos exámenes de laboratorio, que pueden ser exámenes de sangre, de orina, de imágenes y también por biopsia renal, ¿ya?
No hay un tratamiento específico. En general, las medidas son más bien de tipo sintomático. Vamos a ver que son niños que tienen un edema importante, son niños que van a hacer hipertensión y otros signos clínicos derivados fundamentalmente del edema. Pero cuando hay una causa de tipo infecciosa, como por ejemplo el estreptococo, hay que tratar de erradicar el agente y por lo tanto se va a utilizar un antibiótico, ¿cierto? Con la intención de erradicar el estreptococo del organismo del niño. Es un cuadro que en general evoluciona de manera, tiene un buen pronóstico y evoluciona de manera rápida, y en pocas situaciones sí puede llevar a una insuficiencia renal aguda. En cuanto a la definición, es un proceso inflamatorio agudo difuso, específicamente a nivel del glomérulo, ¿ya? Y esta inflamación va a determinar, por un lado, hematuria y proteinuria. La diferencia es que, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, que vimos el síndrome nefrótico, esta proteinuria es macroscópica, o sea, se ve la orina de un color colúrico, ¿cierto? Y no hay duda de que lo que uno está viendo es sangre. Ahora, todo esto se produce por una alteración de la permeabilidad de la membrana que envuelve el glomérulo, ¿cierto? Y esta alteración se provocan micro rupturas, ¿cierto?, de la membrana que provoca esta glomerulopatía y que altera la filtración, dejando salir o permitir la salida tanto de glóbulos rojos como de proteínas. Como hay un daño a nivel de la membrana del glomérulo, estas membranas pierden en estas zonas donde hay rupturas, ¿cierto? Se pierde y hay una alteración de la superficie filtrante. Por lo tanto, esas rupturas a ese nivel determina oliguria y un balance positivo de sodio responsable de la aparición del edema y de la hipertensión en los niños, ¿ya? La etiología múltiple, pero como les acabo de decir, la más frecuente es post-infecciosa y generalmente post-estreptocócica. Generalmente porque hay otros microorganismos que pueden ser tanto bacterianas, virales o parasitarias que pueden causar esta inflamación a nivel de la membrana del nefrón. Y dentro de otras bacterias tenemos el neumococo y el estafilococo aureus, y dentro de los virus tenemos el herpes tipo B y C, el VIH y el citomegalovirus. Y otras que son parasitarias. ¿Qué ven acá, chiquillos? Como una amigdalitis, como un cuadro. Ya, al lado izquierdo usted está viendo una amigdalitis. ¿Cuál es el agente causal principal de las amigdalitis? El estreptococo, ¿ya? Y acá que ven, ¿qué es esto? ¿Un herpes zóster? No. Estafilococcus aureus. Estreptococo también. Esto es un impétigo, ¿cierto? En donde hay lesiones, ¿cierto?, en la piel y que son exactamente los mismos y que estas lesiones se infectan
provocan este color amarillo, es un amarillo oro, no es verdoso, por lo tanto muchas veces la gente no asume de que es una infección importante, ¿ya? Y de estos focos, ya sean a nivel de la piel, que los niños a cierta edad andan llenos de rasguños, se caen, se rascan, se tiran a la tierra, entonces es súper frecuente de que estos se infecten. Y estas son costras mielicéricas, así se llaman, en donde uno debe sacar esta costra y debe limpiarlo, pero estos niños deben tener un tratamiento sistémico, si no es un alto riesgo de hacer una glomerulonefritis. Chiquillos, discúlpenme, pero estoy sola y el perro se vino para acá y está llorando. Lo voy a sacar. Denme un segundo. Ya. Ven. Perdón. Bueno, como les decía, de estas lesiones cutáneas van a migrar, ¿cierto? Y se van a ir a nivel circulatorio hasta llegar al riñón y causar este daño, y también pueden alojarse a nivel del miocardio, causando endocarditis bacteriana. Así que esa es otra complicación de estas infecciones impetiginosas. Aquí tienen otra, hay otra que es súper característica, que los niños como que se muerden acá con los dientes, que la gente llama vulgarmente boquera, y eso después están todos infectados y vuelven a aparecer como distintos puntitos, porque esto es altamente contagioso, o sea, el niño se puede mover acá y rascar en otro lado y ser una puerta de entrada, por otro lado. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la síndrome nefrítico post-estreptocócica, es una afección que da principalmente a los niños entre los 2 y los 10 años. Es más frecuente en los hombres. Hay artículos que dicen que es bastante más frecuente en los hombres y otros que es como levemente, pero de que es más frecuente en los hombres, es más frecuente. Puede afectar a adultos y niños menores de 2 años, y que afecte a un niño menor de 1 año es súper poco frecuente, incluso ya de los 2 años también, porque los receptores para el estreptococo recién aparecen entre los 3 o los 4 años, por eso es difícil que dé en niños menores de 2 años, lo que no quita que pueda aparecer, si hay niños que son bastante, o sea, es la individualidad de cada uno, pero en la regla es poco frecuente. En casos de epidemia, la incidencia puede llegar entre un 5 o un 10% post-faringitis y hasta un 25% más post-impético, que son estas lesiones. Se presenta entre los 7 hasta 12 semanas después de un cuadro infeccioso. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver un niño que viene a consultar y tiene algunas características físicas como edema, hematuria, va a ser súper importante que nosotros hagamos una anamnesis remota, ¿cierto? Y evaluemos con la mamá, con quien lo acompañe, si ese niño tuvo hace 3 meses atrás o hasta una semana antes de la manifestación de este cuadro, algún cuadro de amigdalitis, ¿cierto? Si tuvo alguna caída, si tuvo alguna infección a nivel de la piel, etc. Porque como ustedes pueden ver, es como largo el periodo en el cual puede manifestarse la enfermedad. Hay un periodo de latencia promedio de 10 días que pudiera aparecer si es que hay una faringitis, y entre 15 y 21 días post-impético. Pero en general el promedio es que aparezca alrededor de las 2 semanas después de la infección, ya sea una faringitis o amigdalitis o una infección cutánea. El síndrome nefrótico es una enfermedad que comprende una tríada clásica que es hematuria, generalmente macroscópica. Acuérdense que el nefrótico era microscópica,
hay edema e hipertensión arterial. El nefrótico no rara vez tenía hipertensión arterial. En este cuadro, como les dije, existe una alteración del complemento que está dado por una agregación de complejos que desencadenan todo este proceso inmunológico, alterando esta cadena y activación del complemento. El estreptococo en sí va a causar este daño, ¿cierto?, a nivel de la membrana glomerular y tiene o va a causar esta alteración a nivel de la filtración glomerular. Yo les dije que vamos a tener edema y ese edema va a estar dado por la disminución, de la daño a nivel de la membrana que hay a nivel del glomérulo, ¿cierto? Hay una disminución de la filtración, va a haber un escape, ¿cierto?, de sodio y con eso el organismo va a empezar a retener agua y líquido, vamos a tener esta edema y vamos a tener hipervolemia en estos niños, que después va a ser otro tipo de manifestaciones que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca y al edema pulmonar. Y por otro lado hay alteraciones en la alteración de la permeabilidad, en donde hay retención hídrica, hipertensión, y también por otro lado hay una alteración a nivel de pérdida de glóbulos rojos, presentando hematuria macroscópica. Un poco más o menos de lo mismo: respuesta inflamatoria, daño capilar, aumento del diámetro del poro de la membrana basal de la filtración, aumenta la alteración de la permeabilidad, permitiendo la evidencia de hematuria, presencia de cilindros, ¿cierto?, a nivel de lo que es y proteinuria, y todo esto lo vamos a ver en lo que es el análisis de orina completa o sedimento de orina. Por otro lado, al haber este aumento del diámetro o ruptura de la membrana basal del glomérulo, hay una disminución de la superficie de filtración, en donde hay un flujo a nivel del glomérulo que está disminuido, hay oliguria y hay retención de sodio y agua, determinando hipertensión y edema, ¿ya? Hace un ratito atrás yo les dije, hoy hay una vez de más, hay un comienzo brusco, ¿cierto? Podía darse de dos formas: un comienzo brusco o un comienzo insidioso, en donde el paciente puede tener a lo mejor un malestar general, fiebre intermitente, etc. Ahora, cuando comienzan bruscamente, lo más probable es que se trate de un cuadro de origen infeccioso y fundamentalmente o principalmente por la infección por el estreptococo. Y si no, hay que descartar la presencia de otras patologías. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde lo que es la hematuria, pasar por el edema, la hipertensión y hasta la lesión renal, en donde la lesión renal puede llegar a causar una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, y eso va a depender fundamentalmente del momento en que consulte, de la respuesta al tratamiento, de las medidas terapéuticas que se tomen con estos niños. Además de estos signos clínicos que son propios, ¿no?, de este síndrome nefrítico, aparecen otros signos inespecíficos que tienen que ver con fiebre variable. No hay grandes fiebres que se nos disparen, ¿cierto? Hay malestar general, los niños se sienten mal, cefalea, hay anorexia y hay dolor abdominal. ¿Cómo vamos a hacer la valoración física de estos niños? Primero, antes que todo, buscar lesiones a nivel de la piel.
Buscar si hay signos de grietaje. A veces hay niños alérgicos o pruritos que empiezan a rascarse y esas mismas lesiones pueden infectarse, y si no, son todas estas lesiones alrededor de la boca que pueden presentar porque se muerden, se mojan mucho con la saliva, juegan con saliva, entonces la piel empieza a macerarse y empiezan a sobreinfectarse. Importante, buscar focos sépticos dentarios y amigdalianos. Cuando en el semestre pasado también vimos, parece, alguna patología de tipo renal, también hablamos que era importante ver estos focos dentarios. Las caries son infecciones y son infecciones especialmente relacionadas con el estreptococo. Así que hay que buscar estos focos sépticos y tratarlo, independientemente de que sea un diente de leche o un diente definitivo. Identificar descarga posterior. ¿A qué me refiero con descargas posteriores? Descarga posterior. ¿Qué es una descarga posterior? ¿Qué es una descarga posterior? Que uno debe siempre preguntar si un niño está congestionado de la nariz, si hay una inflamación de la orofaringe. Francisca, dígame. Es la acumulación de secreciones en la garganta o en la parte posterior de la nariz. Más que acumulación, como dice su nombre, descarga. O sea, en vez de que los mocos, ¿cierto?, de la nariz infectados salgan hacia afuera, descargan hacia la orofaringe, ¿ya? Típico de los cuadros de sinusitis, por ejemplo. Profe, siempre son purulentos. Siempre son purulentos, sí, a eso se refiere con descarga posterior, porque el moco o la pus está aumentada. Si están en condiciones normales, no hay acumulación de secreciones. Otitis, infecciones del oído medio, ¿cierto?, que pudieran también estar relacionadas. Acuérdense que todo lo que es faringe y oído y nariz están completamente comunicados. Evaluar presencias de adenopatías en el cuello, los cuadros de otitis, de amigdalitis, faringitis y también las caries dentales dan presencia de adenopatías a nivel del cuello. Ahora, las adenopatías van a estar siempre presentes frente a un cuadro infeccioso. Acuérdense que el tejido linfoide, ¿cierto?, actúa como una especie como de colador, en donde es una de las barreras importantes, ¿cierto?, en donde se pueden limitar la propagación de las infecciones. Por lo tanto, ese tejido frente a un proceso inflamatorio van a aumentar de tamaño, pero en algunos casos, como el niño que va a hacer o se le va a diseminar su infección, no lo pudo hacer y va a ocurrir esta bacteremia, permitiendo que este agente se localice en otros puntos o en otros órganos. Identificar presencias de soplos cardíacos. ¿Por qué pudiéramos identificar presencias de soplos? Porque es importante ocultar. Era porque igual había infecciones que como efecto secundario dejaban daños a niveles cardíacos. ¿Ya? ¿Qué más pudiera ser? Lo que dice su compañera, bueno, las endocarditis bacterianas van a dejar daño fundamentalmente a nivel de la válvula bicúspide y tricúspide, ¿cierto? Las que están separando los ventrículos con las aurículas. Y si hay ese daño, va a haber un soplo, ¿cierto?
pero ese daño generalmente o es congénito o es por infección por estreptococo y es esta enfermedad de endocarditis bacteriana. Pero también la presencia de edema puede llevar a una insuficiencia cardíaca y ahí uno debiera hacer una ocultación bastante más detallada, que bueno, a fin de cuentas es responsabilidad médica, pero uno también debiera saber ocultar. Hipertensión, que va a estar presente, y evaluar y cuantificar la presencia del edema. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, en relación a los signos clínicos, la hipertensión arterial generalmente va de la mano con la presencia o la aparición de la hematuria. Así que hay que evaluarla y estar presente y iniciar el tratamiento lo antes posible. Está relacionada con la retención de sodio y agua por esta alteración a nivel del glomérulo. Después tenemos edema, que dijimos que en general el edema puede ser del cuerpo completo, pero hay un predominio de la cara y fundamentalmente de los párpados. ¿Cómo se llama el edema de los párpados? Edema palpebral. Muy bien, Javiera. Hay edema palpebral. Ahora, esta aparición del edema se da fundamentalmente en las mañanas y a pesar de que puede en algún momento aparecer en todo el cuerpo, es muy poco frecuente la presencia de anasarca. El anasarca lo vimos la semana pasada, que es este edema generalizado en donde los pacientes tienen un edema duro, ¿cierto? Muy importante, en donde incluso hay pérdida un poco de la movilidad por la rigidez que les provoca esta edema. Después tenemos oliguria. Los pacientes tienen oliguria porque ha disminuido el área de filtración y en general hay menos de 500 ml en 24 horas. El gasto urinario también baja y va a depender fundamentalmente de la edad de los niños. Y hay una hipocomplementemia que tiene que ver con esta alteración de la cascada del complemento. En cuanto a los exámenes de laboratorio que complementan el diagnóstico, en primer lugar hay que medir C3, C5, C1, que están generalmente disminuidos con un C4 normal. En el hemograma los pacientes tienen anemia. Y tienen anemia no porque tengan un bajo recuento de glóbulos rojos, sino que hay como una hemodilución, ¿cierto? Hay una mayor cantidad de líquido intravascular que se pierde la proporción entre el volumen y los elementos figurados. La PCR va a estar alterada porque hay un proceso inflamatorio. En general a estos niños y a lo mejor también a los familiares de ellos se les va a hacer un frotifaringio o un cultivo de la piel en donde ellos tengan las lesiones con la intención de buscar la presencia del estreptococo beta hemolítico o de otra familia. A nivel bioquímico está alterado el BUM y la creatinina, que muestra una alteración en el nivel del riñón, ¿cierto? Y hay que hacer imágenes que lo que se usa habitualmente es la ecografía, que puede mostrar cómo está el parénquima del riñón, descartar a lo mejor algún tipo de malformación, descartar procesos neoplásicos y si no es concluyente, bueno, realizar un TAC y si no, realizar una biopsia renal.
Aquí hay un cuadro resumen que es bastante clarificador en relación a cómo se maneja y qué hay que hacer frente a un paciente con un síndrome nefrótico agudo. ¿Cuáles van a ser estos pacientes? Los que tienen esta sintomatología clásica, por eso está en negrita: hematuria, oliguria e hipertensión arterial, ¿ya? Además hay edema y hay deterioro de esta función renal que está evidenciado por los exámenes de laboratorio. Todas estas alteraciones o estas alteraciones específicas del síndrome nefrítico pueden estar causadas por una glomerulonefritis postinfecciosa, que es la más frecuente, una nefropatía de origen más bien idiopática, glomerulonefritis que hay que tratar de evidenciar cuál es la causa, porque progresan, ¿cierto?, rápidamente, y que a veces pueden estar no necesariamente asociadas a una infección sistémica. Nefropatías lúpicas, vamos a ver la próxima clase cómo el lupus, ¿cierto?, eritematoso sistémico, también daña el riñón y puede provocar estas manifestaciones o unas manifestaciones muy similares y a lo mejor tender a confundirnos. Y las vasculitis, ahí hacer el diagnóstico, y el diagnóstico se va a hacer a través de lo que es la historia clínica, analítica, biopsia renal y luego instaurar un tratamiento. Dentro de lo que es la historia clínica y los exámenes de laboratorio, vimos que había una disminución de los elementos del complemento, elevación de anticuerpos. Ahí también se dice que hay una respuesta de tipo inmunológica y que eso es otra cosa que se los debería haber dicho, pero que también puede haber alteración de IgM, IgA, y ahí habría que buscar algún tipo de estas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Hay elevación de anticuerpos antistreptolicina, que es propia del estreptococo betamolítico, deterioro de la función renal, y hay alteraciones en el sedimento de orina como proteinuria, hematuria y cilindros y células rojas. La biopsia renal se va a hacer cuando hay dudas de diagnóstico, cuando hay un deterioro renal que es progresivo, cuando no hay causas a las cuales atribuir, ¿cierto?, la aparición de este cuadro, y cuando se sospecha que hay un daño glomerular importante. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, en primer lugar, erradicar la infección si es que existe. Acuérdense que puede existir como que no. Y ahí se van a usar antibióticos y antivirales, si es que la infección es por un virus. En relación a las manifestaciones clínicas relacionadas con la retención hídrica, vamos a lo que se utiliza, ¿cierto?, cómo se maneja, son régimen sin sal y uso de diuréticos. La hipertensión con diuréticos, inhibidores de enzima, de angiotensina aldosterona o angiotensina 1, angiotensina 2. Vamos a tener que pensar en algún momento, a lo mejor es necesario hacer una terapia de sustitución si el paciente llega a tener un periodo de insuficiencia renal aguda o evoluciona a una insuficiencia renal crónica. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero transitoriamente, en los casos más graves, los pacientes pueden cursar un cuadro de síndrome nefrítico con una insuficiencia renal crónica, en donde hay una uremia elevada, hay hiperpotasemia,
y hay una insuficiencia cardíaca refractaria. Por lo tanto, para asegurar y a lo mejor tratar de revertir ese cuadro, va a ser importante hacer una hemodiálisis de rescate de urgencia. Y el uso de los corticoides como para ir aliviando un poco esta respuesta inflamatoria, y acompañarla también de lo que es la biopsia renal en los casos de una insuficiencia renal grave. Medidas generales. ¿Qué harían ustedes como medidas generales, como enfermeros? Si le dice, llega el doctor y dice, bueno, vamos a hospitalizar a este niñito porque está con un síndrome nefrítico. ¿Qué harían ustedes como enfermeros antes de que el médico deje escritas las indicaciones médicas en la ficha clínica? Diuresis, el control de diuresis, profe. ¿Ya? ¿Solo diuresis? Ay, pero no nos vayamos todavía. Un balance. Medidas de enfermería. Tenemos un niño... Un balance con general. A ver, o antes que eso, ¿cómo se imaginan ustedes? Supónganse que viene entrando en la camilla este niño a su servicio. Cuando uno empieza a hacer la valoración física, uno no es cuando se acerca a la cama, abre la ropa y lo empieza a examinar. Uno empieza a hacer la valoración física desde el primer momento en que lo ve. Supónganse que entra este niño, viene desde urgencia y llega a su sala. Y dice, niño que viene con un síndrome nefrítico. Ya viene el doctor a dejarle las indicaciones. ¿Ustedes lo dejan en la cama ahí nomás? ¿Cómo lo ven físicamente? Edematoso, Ya, Claudia, edematoso. por la retención de líquido. Ya. Vamos de lo más general a lo más particular. Pónganse un niño de 9 años. 9 años. ¿Podría estar como desorientado, profe? ¿Desorientado temporoespacialmente? ¿Por qué? No, ¿cómo se ve un niño que tiene esto, chiquillas? Chiquillos. Niño 9 años. No, pero yo le digo, lo ve entrar a su sala. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su primera impresión de ese niño? Con dolor, con una escala facial. ¿Ya? Pero usted ahí le va a tener que preguntar, lo va a mirar y va a tener una fase de dolor. ¿Ya? ¿Qué más? Robicundo puede ser, si tiene temperatura. ¿Qué dice el resto del curso? Que si está en urgencia, vería si el dolor es mucho, pondría una vía y esperaría a ver si pasamos un fármaco. No, pero Enzo, escúchenme la pregunta. El niño viene a su servicio, segunda infancia, no sé, ya, a una sala de cuidado intermedio, viene desde urgencia y le dicen, se viene a hospitalizar este niño con un síndrome nefrítico. ¿Cómo lo ve usted? Estoy preguntándole que me lo describan cómo ven a este niño que viene con este diagnóstico. Con edema.
Pero yo les pido por favor que vayan de lo más general a lo particular. Uno no empieza a mirar si viene cubierto, a lo mejor yo lo voy a ver un edema facial, pero no sé si tiene edema en las piernas. ¿Cómo lo veo? ¿Qué es lo primero que yo valoro en una persona para decir, mira, el paciente se ve así, aquí o allá? Si está orientado o no, primero. Puede que esté hinchado, como con exceso de líquido. Ya, pero ¿qué le vas a ver tú de hinchado? Edematoso. Claro, edema. ¿Pero qué le va a ver? ¿Todo? Las piernas, las manos. Chiquillos, escúchenme la pregunta. El paciente viene en una camilla. ¿Cómo lo veo yo? ¿Le veo las piernas en la camilla? Le ve la cara primero, profe. Ya. Lo primero que yo veo es la actitud del paciente, ¿cierto? Claro. Ya. Lo voy a ver en un buen estado general, contento, anímico, a venir sentado, hablando y saludando a toda la gente. No. Va ni con dolor. No, pues claro. Decaído, lo más probable. Decaído, claro. Va a venir, lo voy a ver decaído, con fascia dolorosa, alguno de sus compañeros dijo, compañera, ¿cierto? Porque a través de la cara lo puedo ver yo, lo voy a ver edematoso, fundamentalmente de la cara, porque el resto del cuerpo no lo veo. Puede que por su malestar general, por eso le puse esta diapo, no nos hable. Esté poco comunicativo, puede tener una posición antiálgica, como están diciendo ahí. Eso es lo primero que yo voy a ver, ¿cierto? Y después voy a hacer esta valoración física que acabamos de ver, en donde a lo mejor vamos a revisar si hay lesiones en el cuerpo, etcétera. Pero no se olviden nunca que la primera impresión y la primera valoración es como yo lo veo. El decir si está orientado temporoespacialmente, yo tendría que decirle, hola Josecito, no sé, ¿cómo estás? Le va a decir, sí, bien, más o menos, ya. Y luego ¿sabes dónde estás? Porque para poder evaluarlo temporoespacialmente, yo no puedo hacer esa valoración solamente con mirarlo, tengo que ya empezar a intervenir. Pero no se olviden nunca que uno empiece, si el paciente viene caminando, yo tengo que valorar cómo camina, si claudica o no claudica. Todas esas cosas es antes de que yo empiece a hacer intencionadamente mi examen físico. ¿Ya? Así que no se olviden nunca de eso. Ya, entonces, supónganse tenemos a este niño, ¿cierto? Con este diagnóstico de síndrome nefrítico, que viene con fiebre, poquita, con malestar general. Por su patología tiene edema, hay pérdida, está con a lo mejor algunas lesiones cutáneas, está hipertenso, valoramos los exámenes, los signos vitales, está, además de la fiebre, tiene hipertensión y está con hematuria. ¿Cuáles van a ser los cuidados de enfermería que yo voy a propiciar y que yo los puedo dejar antes de que el médico venga? El médico no me va a decir ¿cuáles son mis labores de enfermería? ¿Cuáles son esas? Sin mirar a lo mejor el NICNOC, sino que solamente a través de la valoración del paciente. Balance hídrico de los egresos y los ingresos. Claudia, ¿qué diferencia hay entre balance hídrico y medir diuresis? ¿Cuál de las dos alternativas dejaría? Yo balance hídrico, porque la diuresis solo mide la cantidad de eliminación que tiene el cuerpo. ¿Ya? ¿Y acá? ¿Por qué dejaría balance hídrico y no diuresis? ¿Cuál es el fundamento? Porque el balance hídrico es lo que el paciente está ingresando a su cuerpo y ver lo que está botando por otra parte. Si es un balance positivo o negativo. ¿Ya? ¿Y qué cree usted que nosotros necesitaríamos en este caso si el paciente está reteniendo mucho? Diuresia en ese caso. Pero usted necesita incorporar más líquido. Restringir de líquido. ¿Ah? Restringir un poco de líquido. Restringirlo, por lo tanto vamos a hacer un balance hídrico. Muy bien. ¿Qué otra cosa más dejarían?
exámenes de orina. Profe, en ese caso, si el niño viniera, por ejemplo, con una posición antiálgica, ¿mantendríamos esa posición o motivaríamos a que mantuviera una posición como semi-Fowler en este caso? Porque donde tiene edema, igual yo creo que esa parte igual dificultaría que él pudiera respirar adecuadamente, ¿o no? Es que yo creo que una vez con la administración de analgésico, la posición cambiaría. Pero es que se supone que el analgésico todavía lo indica el médico, o hasta que llegue el médico, ¿podríamos colocarlo como semi-Fowler? Muy buena su pregunta, Cindy. Ahí es relativo. A ver, me voy a adelantar una cosa. Dijeron cosas que eran tomar exámenes de orina. No sé si tomar exámenes de orina, porque la indicación de la toma de muestra de orina es indicación médica. Pero ¿qué haría usted con la orina? Si tengo que evaluar función renal, lo más probable. Ver, Observación. claro, ¿Y cómo la ve? el color. ¿Podríamos empezar una recolección, profe? Exacto, yo podría decir ya, mientras no diga nada el doctor, vamos a empezar con una recolección de orina. Y ahí macroscópicamente iríamos viendo el color, ¿cierto? Vamos a ir viendo los volúmenes porque vamos a irlos sumando y adicionándolos a este balance hídrico, pero los exámenes de orina nos tiene que indicar el doctor. El uso analgésico nos tiene que indicar el doctor. Si bien indicado, lo ponemos, pero si no, no. Y en cuanto a la posición, va a ser bien relativo. ¿De qué va a depender? Alguien dijo por ahí el edema. El edema, y en este caso en particular, hay una hemodilución, o sea, hay una sobrecarga hídrica a nivel del sistema vascular. Y yo les dije que en algún momento podía ocasionar un cierto grado de insuficiencia cardíaca y podía causar cierto grado de hipertensión pulmonar. Si yo valoro que el paciente está un poco disneico, ¿cierto?, que está con un poco de dificultad respiratoria, lo más probable es que lo voy a poner semi-Fowler para que pueda ventilar de una manera mejor. Pero si yo tengo un paciente en donde sí hay un edema, pero un edema que no tiene una repercusión a lo mejor cardíaca ni respiratoria, a lo mejor lo voy a posicionar en poner sus extremidades un poquito más levantadas para favorecer el retorno venoso y disminuir así el edema. Pero todo va a depender de las condiciones en que tengamos al paciente. ¿Qué otra cosa más harían? Le explicaría su situación para que esté tranquilo y baje su ansiedad. Ya. ¿Qué más? Han dicho balance hídrico, recolectar orina, educación. Sería también, profe, la restricción de sodio en la comida. Ya, ¿y quién indica eso? La nutricionista, se supone que eso lo ve la nutricionista. El médico indica la restricción o restricción de sodio, pero estos niños sí en general van a estar restringidos de sodio. Así que si a ustedes, por ejemplo, les dicen qué va a comer este niñito, generalmente si llega el ingreso a la hora de almuerzo, no hay indicaciones y vienen a repartir el almuerzo, hay que pedir de partida con una dieta hiposodio. ¿Qué otra cosa más? Generalmente las indicaciones van reposo, alimentación y después todo lo que... ¿Ah? Disminuir el dolor. Pero ya nos referimos al dolor. Dijimos que dependía si estaba o no la indicación médica, si no vamos a tener que gestionarlo, ¿cierto? Claro. Le pondría una vía en caso de... para que después el médico me indique el medicamento, ya tengo la vía puesta. Ya, podría poner una vía. ¿Qué otra cosa más? Monitorización de signos vitales. Muy bien. ¿Cada cuánto rato? Media hora.
cada media hora. O- Estamos en un cuidado o- intermedio. Ay. ¿Cada 10 minutos? Tiene un paciente que tiene edema. Sabemos que va a tener, ¿por qué cada 10 minutos o cada 30 minutos? No sé quién me está hablando, no me apareció el nombrecito ahí. ¿Por qué dejaría cada 30 minutos, cada 10 minutos? ¿Qué le interesa evaluar con tanta frecuencia? La frecuencia respiratoria. Si el edema puede traer hipertensión pulmonar. ¿Mm? La hipertensión, la presión arterial. La hipertensión arterial, ¿cuál es la forma de tomar una presión arterial así cada 10 minutos? ¿Eso dice el ministerio? ¿Mm? Siempre cuando ustedes vayan a dejar la indicación de los controles, tienen que pensar qué es lo que quiero, por qué lo quiero así. Si yo tengo un paciente que lo voy a tener con una insuficiencia cardíaca o que lo voy a tener con una hipertensión pulmonar, ¿cierto? No va a estar en cuidado intermedio, va a estar en la UCI y lo más probable es que tenga esté conectado a un monitor multiparámetro, canalicemos vía radial y tengamos presión arterial continua, pero no podemos estar colocando un manguito, sobre todo en un paciente que tiene edema, cada 10 minutos, porque finalmente va a terminar con toda la piel rota y vamos a tener otro problema adicionado a su patología. Sí es distinto si yo tengo el paciente que me haga una crisis hipertensiva, yo administro un medicamento, tengo que saber con cuánto tiempo dejo actuar ese medicamento y a lo mejor a la media hora, a los 40 minutos o a los 10 minutos, si puse algo endovenoso, voy a tener que controlar una presión arterial, pero va a depender del objetivo que lo tenga. Por ejemplo, así que estos niños van a estar hipertensos, pero si están estables, están medicados, cada 6 horas, cada 4 horas, y es suficiente, pero no cada 10 minutos. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer con estos niños. Entre las medidas generales, reposo, un reposo relativo, en la medida que el chico se pueda mover, ¿cierto? Que el edema le permita movilizarse y, si no, movilización en cama para todo lo que es la prevención de escara o procesos trombóticos. Control de peso diario, ¿ya? ¿Por qué tienen que medir el peso diario en estos niños? Para ver si aumenta o disminuye el edema, si está reteniendo líquido o no. Muy bien, o sea, el único dato objetivo es decir, porque yo puedo decir, sí, aumentó el edema, ya tenía 2, hoy día tiene 3, la verdad es que eso es subjetivo. Para mí puede ser eso y para ustedes puede ser totalmente distinto. Pero si yo tengo una disminución de peso de 600 gramos, maravilloso, ahí estamos fundiendo edema y obviamente hay una disminución del edema. Así que diariamente, idealmente a la misma hora, debe ser ese niño pesado. Control de la presión arterial y va a depender cuán estable esté, cuál es su respuesta al tratamiento. Evaluación cardiopulmonar diaria y un balance hídrico estricto, ¿ya? En cuanto a la dieta, una dieta hiposódica, restricción de líquidos, vamos a tener una dieta hipoproteica y una dieta hipercalórica. En cuanto al uso de los diuréticos, porque de alguna manera tenemos no solamente con la restricción de líquidos vamos a tratar de ir fundiendo este edema, sino que también de alguna manera se va a tener que estimular y forzar a que el riñón empiece a filtrar más y pues lo que más se usa son los diuréticos de asa y dentro de ello la furosemida, y se va a usar si es que hay una sobrecarga hídrica, edema e hipertensión o hay una insuficiencia cardíaca congestiva evidenciado por la radiografía de tórax.
las dosis que ustedes ya conocen, que es 1 a 2 miligramos por día. Puede ser administrado por vía oral o por vía endovenosa, de acuerdo a la indicación que nos pueda entregar el médico. Los antihipertensivos puede ser hidralazina en dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo dosis, o nefedipino 0,25 a 2 miligramos por kilo día, fraccionada en 2 o 3 dosis. Y lo otro que se va a usar si es que hay el antecedente de alguna infección, ya sea por bacterias, se va a usar una terapia de tipo etiológico, o sea, que sea específico para el germen. Ahora, el estreptococo, varias veces lo hemos repetido, se trata con penicilina sódica, ¿cierto? Y pueden usarse alternativas como ampicilina, eritromicina, citromicina, etc. ¿Ya? En dosis endovenosa, si es que el paciente, la penicilina, si es que está con una vía endovenosa, o ya al paso de los días pudiera cambiarse a una de estas otras alternativas vía oral. En cuanto al manejo, no hay un tratamiento específico para el tratamiento de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. O sea, la verdad es que se va viendo el paciente y se va ajustando, ¿cierto?, el manejo de acuerdo a la evolución que ellos tengan. Si está presente el estreptococo, sí o sí hay que erradicarlo. Y el estreptococo, por lo general, habita o permanece a nivel de la faringe bueno, hay que erradicarlo con estos tratamientos sistémicos, ¿cierto?, que a veces pueden durar más de 14 o 21 días. Ahora, si el estreptococo se aísla a lo mejor en una muestra de orina, en un orocultivo, también habría que tratarlo. Y en algunas ocasiones, si se detecta este estreptococo y que sea la causa que esté causando este síndrome, dice nefrótico, es nefrítico, hay que tratar de hacer un hisopado, ¿cierto?, faringeo a los familiares, porque puede que uno de ellos sea el portador y que esté, ya sea por la manipulación de alimentos, con una mala higiene de manos, sea el que sea el vector de este microorganismo y que afecte a esta persona o a estos niños o a este grupo más susceptibles de hacer enfermedades estreptocócicas. Los pacientes con esta glomerulonefritis postestreptocócica van a tener un deterioro que es variable de su función renal y las técnicas de depuración, estamos hablando lo que es una hemodiálisis, una peritoneodiálisis o aquellos pacientes que en definitiva van a tener la necesidad de un trasplante renal, están indicadas solo en aquellos pacientes en donde hay un fracaso del tratamiento que acabamos de ver, que tiene que ver con restricción hídrica, manejo de la hipertensión y el uso de los diuréticos y corticoides, que a lo mejor faltó colocarlo en la diapositiva, que serían las medidas como habituales del manejo de los niños que se enferman con un síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener los niños que hacen un síndrome nefrítico? Están relacionadas fundamentalmente con la hipervolemia, con una insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, hipertensión arterial y en algunos casos con alguna encefalopatía hipertensiva en el 3% de los casos. Y en estos pacientes que tienen esta encefalopatía hipertensiva, hacen toda esta sintomatología propia de ello, que es la cefalea, ¿cierto?, por hipertensión endocraniana, mareos, molestias abdominales, vómitos, pérdida de la visión,
hemiparesias, convulsiones. Y tal vez la complicación más seria y a lo mejor irreversible, bueno, todas la gran mayoría es la insuficiencia renal crónica. Ahora les voy a dejar para que ustedes lo revisen. Hay un cuadrito, es el mismo, que está dividido en dos, en donde hay un cuadro comparativo entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico para que puedan ir comparando, porque hay cosas que son, de repente, da la impresión de que fueran bastante similares para cada uno de ellos. Esa era la clase, una clase cortita. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Profe, una duda. En cuanto a la dieta hipoproteica, es por la función renal, ¿verdad? Claro, porque igual ellos pierden una cantidad también a pesar de que dice hipercalórica, pero hipoproteica. Ellos están perdiendo proteínas también y tienden de cierta manera a desnutrirse, pero lo que más importa es aportar calorías más que proteínas en este caso. Porque la proteína va a provocar un desequilibrio también entre las presiones oncótica e hidrostática. Entonces ahí hay que empezar a jugar un poco con las calorías y las proteínas en beneficio, ¿cierto?, de una buena evolución del cuadro.